Mi nombre es César Ibarra y vamos a hablar sobre lo que es la enfermedad de Wilson, enfocado en el aspecto de la medicina interna. Y bien, primeramente la enfermedad de Wilson tenemos que es un trastorno autosómico recesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesitan dos copias mutantes de lo que es el gen para generar la enfermedad. Y pues esta enfermedad se va a caracterizar por un exceso de cobre en el organismo. Esta enfermedad fue descubierta por este médico en 1912, que fue Wilson, de ahí el nombre de la enfermedad. ¿Y cuál es el gen que se altera? Bueno, es este gen, que es el ATP7B, el cual es una ATPasa de ion de motriz tipo P, que se va a encargar de metabolizar y sobre todo transportar lo que es el cobre en la célula, pero vamos a verlo eso más adelante. También lo pueden leer como una degeneración hepatolenticular y pues afecta principalmente lo que es el hígado y lo que es el encéfalo. Bien, como ya vimos, la etiopatogenia pues está dada por lo que es el gen ATP7B. Lo que va a generar es un aumento de cobre en el organismo. Se localiza principalmente lo que es el cromosoma 13 y se han encontrado más de 650 variantes patógenas en este gen. Hay otro gen muy similar, pero este es el A, el ATP7A. Este es todo lo contrario. Lo que va a suceder en este es una disminución en la absorción del cobre debido a una mala absorción. Y esto nos va a generar una enfermedad llamada de Menkes, la cual se caracteriza por una neurodegeneración progresiva. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, el ATP7B causa Wilson, llevando al aumento de cobre, y el ATP7A disminuye el cobre y lleva a la enfermedad de Menkes. Dos cosas totalmente diferentes. Y el gen ATP7A, se localiza en el cromosoma X. En cuanto a la epidemiología, principalmente en lo que respecta a los sexos, tenemos que afecta con una ligera dominancia en varones, un 52%, pero prácticamente es lo mismo. Pero lo que sí varía es la afectación ya sea encefálica o hepática. Tenemos que la encefálica es de una mayor predominancia en hombres, con un 75% sobre un 58% en mujeres, y la afectación hepática es viceversa, afectando más a mujeres con un 41% que a hombres con un 25%. A nivel global, se encuentra con una relación de un caso cada 7.000 habitantes o uno cada 30.000, de acuerdo a la bibliografía que lean. Sin embargo, la que se aplica para la mayoría del mundo es 1 cada 30.000. Esto se traduce en que una de cada 90 personas porta una mutación en este gen ATP7B. Sin embargo, al ser heterocigotos, puede que no desarrolle la enfermedad, y sobre todo con algo de la penetrancia incompleta, que lo haremos en un momento. Hay una isla griega, llamada la isla de Creta, en el que se reportan según las bibliografías como en UpToDate, de que aquí 1 de cada 15 habitantes presenta enfermedad de Wilson. Esto se podría explicar por la alta consanguinidad que existe en esta isla. También, un estudio en Francia, los menciona UpToDate, encontró que aproximadamente 1 de cada 31 personas en el mundo es un portador heterocigótico, lo que correspondería a una prevalencia de un caso cada 1000. Sin embargo, en la práctica diaria no es como que veamos Wilsons tan seguido. Y esto es lo que les mencionaba sobre la penetrancia incompleta, que la penetrancia incompleta se define como aquel gen anómalo no es 100% seguro que vaya a causar la enfermedad, pero mantiene el riesgo de transmitírselo al 50% de su descendencia. Es decir, el alelo no es suficiente para la enfermedad, como en otros trastornos autosómicos dominantes, por ejemplo. Y bien, ahora pasando con lo que es la fisiología del cobre, pues esta es necesaria para entender posteriormente la fisiopatología. Y en esto nos vamos a enfocar en tanto el metabolismo, la absorción y el transporte. Tenemos que una dieta
diaria nos da de 1 a 2 miligramos por día de cobre. De ahí pues lo de diario, ¿no? Sin embargo, el requerimiento es únicamente de 0.75 miligramos para el correcto funcionamiento del cuerpo. De ahí es lo que explica que solamente el 50% se absorba a nivel de estómago, pero sobre todo a nivel duodenal por los enterocitos, sobre todo por este transportador HCRT1. Este va a permitir la introducción del cobre a la circulación y ya en el torrente sanguíneo se va a unir a la albúmina y por la albúmina llega lo que es el hepatocito principalmente. Y bueno, aquí es donde sucede toda la enfermedad de Wilson, pero recordemos que estamos ahorita en lo normal, en la fisiología. Tenemos que el gen ATP7B va a estar localizado en dos principales sitios, en lo que es la región trans del aparato de Golgi y en lo que son vesículas intracelulares, que cada uno de estos dos sitios ejerce una función diferente, empezando con el que está en la parte de trans-Golgi. Esta va a medir el transporte del cobre con la incorporación de 6 átomos o 7, dependiendo de la biografía, de cobre a la proteína apoceruloplasmina. Esta, de manera normal, pues está sin hierro, sin cobre, perdón. Entonces el ATP7B lo que va a hacer es llevar el cobre hacia esta proteína, convirtiéndola en holoceruloplasmina, que en este caso ya se denomina cuando la ceruloplasmina está a tope de cobre. Y una vez ya cargada la ceruloplasmina, pues sale a la circulación. Y aquí, en la circulación, el cobre no es intercambiable bajo condiciones fisiológicas, ya que es una molécula necesaria para el metabolismo de hierro como ferroxidasa. Igualmente, pues aquí se encuentra lo que es el 90% del hierro circulante. Y en la otra vía, en las vesículas intracelulares, tenemos que estas van a ser necesarias para secuestrar el exceso de cobre en la célula y poderla llevar a su excreción biliar, que pues por medio de la secreción biliar va a llegar a las heces un 85-95% del cobre y únicamente un 5 o 15% por excreción renal. Entonces, concluyendo, tenemos que la función de la P7B va a ser tanto llenar de cobre lo que es la ceruloplasmina, como eliminar el exceso de cobre en la célula para su excreción biliar. Y bien, ahora entrando a la fisiopatología, tenemos el mismo esquemita que vimos en la diapositiva pasada, pero aquí si se fijan, la aporoceruloplasmina va a ser liberada al torrente sanguíneo. Y pues ustedes se preguntarán, ¿por qué es esto? Bien, pues esto se explica propiamente por las mutaciones en el gen ATP7B que va a impedir el transporte del cobre a la aporoceruloplasmina. Y esto va a generar lo que es un incorrecto plegamiento de la proteína, permitiendo que se secrete a la circulación, pero esta aporoceruloplasmina, a diferencia de la holoceruloplasmina, va a tener una menor vida media y por lo tanto va a haber un nivel sérico menor de la ceruloplasmina, lo que tiene bastante importancia diagnóstica, como veremos después. Y por la otra parte, al eliminarse el papel del ATP7B en las vesículas intracelulares, pues el cobre ya no va a poder ser excretado de manera correcta por los canalículos biliares y no podrá llegar a lo que es la vía biliar y su excreción en heces, lo que lleva al acumulamiento hepático de cobre, como aquí se explica. Y bien, los mecanismos por los que se lleva el daño hepático, pues tenemos que ver un aumento de radicales libres como especies reactivas de oxígeno y una disminución en el glutatión mitocondrial, lo que impide, digamos, la detoxificación de la célula de estos tóxicos.
También va a haber una producción de ácido 5-mielinasa por los leucocitos. Este ácido va a tener un efecto citotóxico directo sobre la membrana eritrocitaria, lo que nos explica por qué esos pacientes presentan anemia hemolítica con un CUMS negativo, o sea, una anemia hemolítica que no es de carácter autoinmune. Y ya por último, también mencionan las bibliografías que hay una disminución del factor inhibidor de la apoptosis X, por lo tanto, si disminuye este, pues aumentará la apoptosis. Y todo esto nos lleva a lo que es una necrosis y apoptosis de los hepatocitos. También algo a mencionar es que si por alguna razón esto ocurre de manera aguda, que sea muy agresivo la mutación, podríamos encontrar niveles altos de cobre en sangre. Y pues esto es contradictorio con lo que observamos en esta diapositiva, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, si el hepatocito se está dañando muy rápido y llevando a la necrosis también muy rápido, pues todo el cobre va a salir por la muerte celular, explicando por qué en casos agudos puede aumentar los niveles séricos. Bien, ya pasando a las manifestaciones clínicas, tenemos primeramente a nivel hepática, que es la más común, de ahí que se explique que siempre hay afectación hepática, y esta generalmente empieza con los pacientes a una edad menor a 30 años. Tenemos que a nivel clínico podemos encontrar ictericia, sobre todo cuando hay ya una cirrosis o una fibrosis que empiece a obstruir el flujo de bilirrubinas ya directas. Y pues recordando que esta ictericia aparece generalmente cuando la bilirrubina es mayor a 2.5 sobre decilitro. Igualmente puede haber hepatomegalia, por lo que es la inflamación al principio, un edema, este edema tanto por la fibrosis que pudiera llevar a lo que es una hipertensión portal, pero pues también por este propio daño hepático puede haber una disminución de la síntesis tanto de albúmina, que pues como recordamos es la principal en mantener lo que es la presión oncótica plasmática, y de ahí con la alteración de las fuerzas de Starling pues lleva lo que es un edema. Igualmente la ascitis, pues explicado por las mismas causas que el edema. En estas laminillas tenemos que es un tricromo de Mason, y en la primera observamos en esta parte una fibrosis periportal alrededor de este espacio periportal, y en un campo de alta resolución observamos estas inclusiones lipídicas, las famosas atosis, que pueden ser tanto micronodulares o macronodulares, como en este caso pues observan prácticamente todo el hígado. Y también algo característico son estos núcleos glucogenados, que se observan aquí claramente. Aquí hay una imagen histopatológica de una cirrosis hepática, que algo también que mencionan las bibliografías es que este tipo de cirrosis que se presenta en la enfermedad de Wilson es muy similar a la hepatitis autoinmune, pero en específico la de este caso mencionaba que era una paciente que se trató con corticosteroides propiamente por la sospecha de la enfermedad autoinmune, pero pues no hubo respuesta. Pasando a las alteraciones neurológicas, tenemos que pues el encéfalo puede ser normal al inicio de la enfermedad, pero conforme avanza va a haber una atrofia del tejido cerebral, lo que nos lleva al aumento del tamaño de los ventrículos. También, como esto afecta principalmente a los ganglios basales, tenemos que el núcleo caudado y el putamen pueden estar oscuros, y en algunos pacientes, pero esto es muy raro, se ha encontrado cavitaciones y formación de quistes en putamen y pues fuera de los ganglios basales en el lóbulo frontal. Histopatológicamente podemos encontrar, obviamente si vemos atrofia, pues habrá pérdida neuronal, puede haber macrófagos pigmentados y contenido lipídico, puede haber gliosis por la inflamación, y algo característico son estas células de Opalsky, sobre todo en el globo pálido, perdón. Pero ya pasando a la clínica, como mencioné hace un momento, esto afecta principalmente a los ganglios basales, y esto explica
pues estas manifestaciones, como disartria, que es la dificultad para hablar, distonía, que es esta imagen que se observa aquí, si podemos encontrarla, rigidez, temblor, movimientos coreiformes como de tipo de Corea, marcha normal y una estructura descoordinada. Y pues por estos últimos podemos clasificar a la enfermedad de Wilson también como un trastorno del movimiento. Y pues estas manifestaciones, sobre todo de movimiento, se explican por la falta de la función de los ganglios basales, recordando a grandes rasgos que es como un filtro de los impulsos neuronales que permiten el movimiento. También algo muy importante es los problemas psiquiátricos, que en estos incluye cambios de la personalidad, depresión, ansiedad e incluso similar a un espectro como la esquizofrenia. Estos se dan generalmente en pacientes entre 15 y 20 años y por lo tanto la enfermedad de Wilson debe ser una opción en cualquier paciente joven con aparición rápida de síntomas y signos psiquiátricos. Aquí observamos unas resonancias magnéticas sacadas de Nature. Igualmente al final de la exposición estarán las diapositivas. Y pues tenemos que primeramente en la parte B observamos lo que son una imagen potenciadente 1 con hipointensidad en el putamen, como se observa aquí. En la imagen C encontramos de uno de los cambios más espectaculares observados en la enfermedad de Wilson, que esa se observa muy claramente, que es la famosa cara del panda gigante en el mesencéfalo. Aquí se observa. En la parte D observamos una anormalidad también muy común. En esta es una T2 y a lo largo del eje dentado rubrotalámico vemos una vía aferente principal del cerebelo involucrada en el trastorno de los movimientos que vimos anteriormente. Y en la parte E, en esta propia vía, se observa una atrofia cerebral difusa en esta vía. Y acá también podemos ver lo que es una alteración sobre todo en la corteza frontal. En la imagen F se observa una resonancia igualmente ponderada en T2. Esta era de un hombre de 21 años ya con insuficiencia hepática grave y signos neurológicos discretos. Aquí se observan cambios hipertensos en lo que es el putamen, lo cual es característico de las primeras etapas de la afección cerebral. En la imagen G tenemos aquí una imagen ponderada en T1 y del mismo paciente que el F. Y en esta se ven cambios hipertensos en el globo pálido. Igualmente les voy a señalar para que se vea de mejor manera. Aquí tenemos los cambios y acá estaba la hipertensidad en el putamen. Y en la última, en la imagen H, tenemos, esta se presenta en muy raras ocasiones, pero son cambios difusos en la sustancia blanca en ambos hemisferios cerebrales, probablemente por la destrucción de mielina que encontramos. Esto pues tal vez por el ácido de 5-mielinasa que encontramos, causante también como la anemia hemolítica. Y bien, pasando propiamente a las manifestaciones más comunes y sobre todo patognomónicas, como está de aquí, que son pues el famoso anillo de Casey-Fleischer. Este anillo es el depósito de cobre que se deposita propiamente en la córnea periférica. Este anillo va a empezar de un sentido caudal, de un sentido cefálico, sentido hacia caudal, o sea, empezando de arriba hacia abajo. Lo que empieza como con una media luna invertida y va bajando hasta formar el anillo completo. Este anillo pues es de color dorado a café y algo importante es que el 95% de los pacientes con signos neurológicos o psiquiátricos va a mostrar este anillo patognomónico, mientras que solo el 65% de las afecciones en el hígado lo presentará.
Algo también característico de Wilson, pero menos común que el anillo, son estas cataratas en forma de girasol, que es por la acumulación propiamente del cobre en el cristalino. Pero la que siempre preguntan y la que sí quiero que se guarden es el anillo de Kaiser-Fleischer, muy característico de Wilson. Otras manifestaciones que se pueden encontrar en la enfermedad de Wilson, pues tenemos que pueden ir desde endocrinas, las cuales son pubertad tardía o amenorrea. En las renales, pues tenemos el síndrome de Fanconi renal. En este caso se refiere a la excreción de aminoácidos, glucosa, calcio, fósforo, sodio, etc., por una afección principalmente en el túbulo proximal renal. Las manifestaciones esqueléticas, pues tenemos que ir osteoporosis, raquitismo en niños y osteoartritis. Las primeras dos se dan sobre todo secundarias a lo que es la afección renal por la excreción de calcio, lo que lleva a una menor detección de calcio en las células distales, y pues esto activa lo que es el mecanismo de la PTH, llevando a una mayor absorción, resorción de calcio. Y en cambio la osteoartritis, esta sí es por efecto directo del depósito de cobre en las articulaciones. Y hematológicas, como ya vimos, pues la anemia hemolítica es la principal, dada por el ácido esfingomilinasa y característicamente de Coombs negativo, como ya expliqué anteriormente. Bien, el diagnóstico. Tenemos que el diagnóstico es principalmente bioquímico y clínico. En los cambios bioquímicos lo que podemos observar es una disminución del cobre sérico, igualmente haciendo pues digamos la importancia de que en caso de que fuera una enfermedad fulminante aguda, pues se podrá encontrar alto. También, pues obviamente por el mal plegamiento de la ceruloplasmina sérica, recordemos que se queda en apoceruloplasmina, pues va a haber una menor vida y por lo tanto una menor concentración de ella. Y los que van a estar elevados pues son las aminotransferasas, tanto la alanina transaminasa como la aspartato transaminasa, reflejándonos un daño hepático por el exceso de cobre. La aminoaciduria pues podrá encontrar elevada igualmente cuando el cobre ya está afectando lo que son las células epiteliales renales, sobre todo tubulares proximales, lo que lleva al síndrome de Fanconi. Igualmente, la anemia hemolítica puede estar aumentada y pues esto nos puede llevar a lo que es valores elevados de bilirrubina indirecta. Y esta bilirrubina indirecta también puede explicar lo que es la ictericia. Recordemos que en la diapositiva de manifestaciones hepáticas, la ictericia puede ser tanto por la fibrosis del hígado, que impide la correcta secreción de bilis hacia lo que son los canalículos biliares, y tanto por la bilirrubina indirecta causada por la liberación de la biliverdina en la destrucción eritrocitaria. Igualmente, algo característico, pues el aumento del cobre se va a ver reflejado con el aumento de su excreción, siendo diagnóstico cuando es mayor a 100 miligramos en 24 horas. Hay una prueba que es la inducción con penicilamina, que en esta lo que se hace es inducir obviamente la orina de cobre con este fármaco, como los más adelante. Para este procedimiento se necesita una orina de 24 horas previa a este compuesto. Una vez que se tiene esta orina, se utiliza como referencia, de la importancia que sea antes de inducir la penicilamina. Una vez que la tenemos, se administra 500 miligramos vía oral y se hace una primera recolección en 12 horas. Una vez que se hace esto, se induce de nuevo 500 miligramos vía oral y se hace una segunda recolección ahora a las 24 horas desde que se dio la primera. O sea, esperamos otras 12 horas y recolectamos. Si hay un aumento considerable en comparación con las de referencia, pues es prácticamente diagnóstico. En la biopsia hepática, pues esta se utiliza tanto de forma
histopatológica para ver los depósitos de cobre y las manifestaciones que vimos propiamente en las laminillas. Y también lo que se puede hacer es valorar los niveles de cobre hepático. Generalmente, cuando son mayores a 200 microgramos por gramo de peso, pues son diagnósticos, ya que lo normal es que sean de 20 a 50. Hay una puntuación que es la puntuación de Leipzig, que esta se desarrolló sobre todo para, digamos, la posibilidad de que el paciente presente enfermedad de Wilson. En esta, lo que se evalúa son las características clínicas y las características bioquímicas del paciente, que de acuerdo a la presencia o ausencia de cada una, pues se le da una puntuación. Lo importante es de que si el paciente presenta 4 o más puntos de todas estas, pues el diagnóstico se establece. Por ejemplo, si el paciente tiene los anillos de Kayser-Fleischer y tiene niveles de ceruloplasmina menor a 100 microgramos por litro, pues ya tenemos el diagnóstico. Si tiene 3 puntos, es un diagnóstico posible, pero se necesita hacer más test o más pruebas, que por ejemplo hicimos una puntuación de 3 con la clínica, pero pues ahora necesitamos hacer otras pruebas para ver si podemos establecer el diagnóstico. Y si ya tiene menor o igual a 2 puntos, pues es muy poco probable que el paciente presente enfermedad de Wilson. Y bien, ahora pues el tratamiento. Tenemos que el de primera línea o el que más se realiza es la quelación de cobre. Tenemos que la quelación de cobre empezó con el uso de la antileucita británica intramuscular, sin embargo tuvo bastantes efectos tóxicos, y después surgió la D-penicilamina, que si recuerdan esa era la misma que se utilizaba para la inducción del cobre en la orina. Lo que hace la penicilamina es unirse al cobre, por lo tanto aumenta en gran medida la excreción urinaria del cobre, ya que cuando el cobre se une a ella no se puede absorber, evitando la sobrecarga del cobre y sus efectos. Sin embargo, se debe administrar piridoxina o vitamina B6, ya que con el uso crónico de la penicilamina suele haber deficiencias. Algunos pacientes presentan efectos secundarios significativos a la penicilamina, como lo son nefrotoxicidad, anomalías hemáticas y una erupción distintiva, que es la elastosis perforante serpiginosa. Incluso se ha demostrado que en algunos pacientes, muy rara vez, pero pueden acentuar o incrementar lo que son los síntomas neurológicos. Por lo tanto, si nuestro paciente presentara alguna de estas características, pues el tratamiento de segunda línea es el diclorodato de entetramina. Un caso aparte, que estos a grandes rasgos, obviamente cada paciente se debe abordar de forma individual, tenemos que en el embarazo, debido a lo que es el gran porcentaje de abortos espontáneos en la enfermedad de Wilson, pues desde una perspectiva de riesgo-beneficio es importante mantener el tratamiento de la quelación de cobre para prevenir tanto los abortos como las recaídas en los síntomas del paciente. Y pues también es importante que no se amamante una vez que haya el parto, ya que todos los fármacos se transducen por lo que es la leche materna. Y para hablar del acetato de zinc, es importante pues saber que a diferencia de la quelación, sí reduce su absorción. En este caso no, lo que hace es unirse a lo que es el cobre y llevarlo a la orina. Pero en este caso el acetato de zinc sí tiene un efecto directo en lo que es la absorción. Recordemos que en el intestino, en los enterocitos, estaba el HCTR1, que inducía lo que es la absorción del cobre. Y este fármaco lo que hace es inducir la síntesis de metalotioneína. Y esta metalotioneína
lo que hace es almacenar el cobre. Es como una bodega para el cobre. Y entonces si la aumentamos, pues el cobre ya no va a poder absorberse. Y este fármaco tiene valor particular sobre todo en pacientes jóvenes presintomáticos, en mujeres embarazadas, como se observa aquí, y pues en un tratamiento de mantenimiento una vez que se alcanzan valores normales en los estudios bioquímicos. Igualmente, pues el trasplante está reservado únicamente en etapas avanzadas cuando haya ya daño hepático irreversible, siendo este pues la cirrosis. Y algo importante que menciona el Harrison es la perspectiva futuro. Hay dos fármacos que se están investigando, bueno, más bien un fármaco y el otro es una terapia génica. El primer fármaco es la metonobactina, que esta metonobactina es un péptido bacteriano que se une al cobre rápido y mejora de forma espectacular la sobrecarga de cobre mitocondrial y restaura la morfología normal de la mitocondria, pero pues esto solamente se ha demostrado en modelos preclínicos como son ratas. Y la génica, que es la adición de la proteína mutada, pero pues en este caso estaría normal, que es la TP7B, por un adenovirus, adeno relacionado con lo que son los hepatocitos. Incluso se ha demostrado en modelos igualmente preclínicos, o sea, animales, que la transducción solamente del 20% de los hepatocitos, o sea, que solo 20% de los hepatocitos se les añade pues fue suficiente para normalizar la homeostasis normal del cobre. Repito que pues estos dos son únicamente en modelos preclínicos, pero pues será interesante lo que sucede en algunos años. Y pues por último, aquí tenemos una imagen, un algoritmo de UpToDate, el cual pues nos menciona el abordaje que recomiendo. Vimos que pues aquí lo primero que recomiendan es obtener las concentraciones séricas de la ceruloplasmina y pues obviamente un examen oftalmológico, en este caso con lámpara de hendidura, así como una recolección urinaria del cobre en 24 horas. Lo primero pues que medimos aquí es la ceruloplasmina sérica, que en este caso, tanto si está disminuida como si está aumentada, pues lo que nos ayudará son los anillos de Kayser-Fleischer. Recordemos que son patognomónicos. Si la ceruloplasmina era menor y están presentes los anillos de Kayser-Fleischer, pues, acá están presentes, se mide igualmente el cobre urinario en 24 horas y si este es mayor a 40 microgramos, pues el diagnóstico ya lo tenemos. Si no es mayor a 24, pues nos vamos a biopsia. Y lo sucede lo inverso cuando los anillos están ausentes. En este caso, si la orina de cobre es mayor a 100 microgramos, pues aquí el diagnóstico ya está establecido y si es menor a 100 microgramos, igualmente se tiene que obtener biopsia. Como vemos prácticamente la diferencia entre si están presentes y ausentes los anillos de Kayser-Fleischer es la cantidad de cobre urinario que se utiliza como diagnóstico para la enfermedad de Wilson. Y por el otro caso, si tenemos una ceruloplasmia elevada, o sea, hace que nos haga pensar que pues está normal, los anillos de Kayser-Fleischer, en este caso presentes, pues se lleva lo que es una biopsia. ¿Por qué? Porque tenemos ceruloplasmina normal, recordemos que debería estar baja. Y si los anillos de Kayser-Fleischer y la ceruloplasmina están normales, pues en la orina de 24 horas lo que se hace es igualmente, si es menor o igual a 40, o sea, no vemos ni orina con cobre, ni los anillos, ni una ceruloplasmina anormal, pues el diagnóstico de la enfermedad de Wilson queda excluida. En cambio, si es mayor a 40 este cobre urinario, pues obtiene biopsia o un testeo molecular para el gen ATP7B. Y pues concluyendo, tenemos que el diagnóstico prácticamente certero es la prueba molecular o la prueba genética en busca de las mutaciones del ATP7B. Y pues bien, aquí están las bibliografías de las que saqué toda la información. Como les dije, es un aspecto basado en medicina interna y en las cuestiones de UpToDate que nos hablan de lo más nuevo.
Igualmente, si cualquier duda en los comentarios pueden dejarlas, y pues si quieren que hable de algún tema en específico también pueden comentarlos. Gracias.